Y arrancamos en esta noche con las entrevistas. Ricardo Burjaile, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Creo que es la primera vez, ¿no?, que estás con nosotros. Ahí tenés el micrófono al lado tuyo. Marina, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, primera vez. Es la primera vez. Creo que te sorprendiste cuando llegaste, Sí. ¿no? Así acá hablando fuera de cámaras entre nosotros. Venía a una radio. Ah, vos pensaste que era una entrevista para la radio. Sí, yo nunca pregunto. Vos me decís, Claro, che, vamos sí. a hacer una nota, yo digo, ¿dónde es? Y acá estoy. Eso es cierto, siempre fuiste una persona políticamente correcta y respetuosa de los medios y siempre estuviste en todos, sin distinción, sin Sí, problemas. Me parece que es así, que uno tiene que tratar de estar primero donde te invitan y después sin condicionamiento, digamos, ¿no? Lo único que te pregunté es de qué te interesa hablar, Claro. no qué me vas a preguntar. Y me dijiste Sí, hay de actualidad. algunos que te piden hasta incluso las preguntas, ¿no?, que le vas a hacer. Pero bueno, hay gente que no tiene cintura para los medios. Ricardo, pelado, ¿no? Así, ¿por qué te dicen pelado acá entre nos? Si no sos pelado. Apodo de bebé. De bebé, de cuando eras Viste chiquito. que alguno siempre viene alguna tía, alguna abuela o algo y quedó el apodo quedó para el toda la apodo vida. Y ya está, y quedó Claro, ahí quedó. Ricardo, ¿cómo viste y cómo ves actualmente este régimen de grandes inversiones que el Estado Nacional lo presentó con bombos y platillos, que ya es ley, y bueno, y todo lo que puede llegar a representar para las economías regionales y para las autonomías provinciales? Yo distingo dos cosas. Primero y central, Argentina necesita inversiones. Necesita inversiones de los argentinos e inversión extranjera, lo que se llama inversión extranjera directa. Nuestro país ha perdido en estos últimos años muchísima inversión. Estamos dentro de los países que menos inversiones reciben del exterior por muchos problemas. Los problemas económicos, el cepo al dólar, ese desdoblamiento cambiario que teníamos en la época de Alberto Fernández. Entonces viene el presidente Milei y dice, yo quiero hacer un régimen de grandes inversiones a partir de 200 millones de dólares. Eso tiene sector específico, energía. Ajá. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué me parece que Argentina necesita? Ahora, 30 años de beneficios donde uno piensa y dice, che, el común de los argentinos, el señor que nos está mirando ahí, le cambió la regla de juego el mes pasado porque pasó a pagar impuesto a las ganancias, el trabajador que alcanzaba el mínimo no imponible. El impuesto al trabajo, ¿no? Otros con los derechos, con impuestos que suben, porque suben impuestos, el impuesto a los combustibles. Entonces yo digo, me parece bárbaro que se atraigan inversiones, después discutimos el plazo, después discutimos si era imprescindible que dar esas concesiones para que haya inversiones en la Argentina, porque Argentina tiene la segunda reserva mundial más importante, que es de shale oil y shale gas, ¿no?, de vaca muerta. Entonces, hoy no hay muchos lugares que puedan mostrar eso y creo que va a ser para Argentina algo muy importante. Me parece que 30 años es mucho, pero de todas maneras, bienvenida sea la inversión. Ahora, lo que no podemos olvidarnos es que el 90% del empleo en la Argentina lo generan las pymes. Sí. ¿Qué hay para las pymes? Nada. ¿Qué hay para las pymes? Absolutamente nada. Y se están cerrando. Entonces, y se están cerrando pymes. Entonces, yo digo, ahí no me gusta. Entonces, uno trata de decir, Formosa, a ver, ¿hay inversiones de 200 millones de dólares en Formosa? No. ¿En qué rubro van a haber 200 millones de dólares? En energía. Neuquén, seguramente, algo será Santa Cruz, pero acá a nosotros no nos va a llegar, en principio no tenemos esa factibilidad. Es decir, que para Formosa, mientras no haya una ley que apunte a los pequeños y medianos empresarios que generan empleo, el 90% del empleo, que dinamizan la economía local, hasta ahora no hay absolutamente nada y hay incertidumbre de lo que pasa de acá para adelante. Porque vos hablabas de la ley bases. En la ley bases el presidente Milei lo primero que propuso es, mientras proponía un RIGI para inversiones superiores a 200 millones de dólares, el sector agropecuario que invierte más de 30.000 millones de dólares por año, proponía subirle los derechos de exportación. Sí. Esas cosas no me parece que sean
Para la Argentina, el sector agropecuario es el 70% de los dólares que entran al país. Y esos dólares los necesitamos porque necesitamos importar insumos para fabricar, porque necesitamos para el turismo, la gente que viaja, porque se necesita para los medicamentos y para todo lo que sea. El sector agropecuario es muy importante. No el único. Todos somos importantes. Pero el que en la balanza comercial... En la economía es importante, o en la balanza, la realidad tiene su peso, obviamente. 70% de las exportaciones de las divisas que ingresan por el sector agropecuario. Y no solamente lo que exportas, porque acá hay que entender, vos puedes exportar 100, pero para exportar esos 100 hay que ver cuánto importás. Eso es la balanza, entre lo que vendes y lo que compras. La balanza comercial en el sector agropecuario, en términos de dólar, es altamente positiva, 90% positiva, porque todo se hace con conocimiento argentino, todo se hace, o la mayor parte, con maquinaria argentina. Se importa, por supuesto, fertilizantes, algo de semillas y algunas cuestiones. Hay otros sectores que exportan, pero la balanza comercial es negativa, porque importan más de lo que exportan. Claro. Ahora, hay una gran preocupación, ¿no? Porque estás marcando una triste realidad. No hay medidas de incentivo necesarias para el sector del campo desde la Nación. Recuerdo, por ejemplo, notas que salieron esta semana donde históricamente ahora Paraguay va a vendernos tomate cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, en Formosa, una cuenca tomatera que está venida a menos, cuando producíamos algodón en su momento, cuando producíamos banana y cada vez son menos los productores que se quedan en el campo y que terminan engrosando los anillos de pobreza en las grandes urbes. No hay política agropecuaria. Mira, yo quiero ser claro en esto. A mí no me importa quién gobierne, yo voy a pensar siempre lo mismo. Todos los gobiernos que pasaron, y acá sí tengo que decir que durante los 2 años de Macri cumplimos con lo que dijimos, que las retenciones agropecuarias, mientras yo fui ministro, no había retenciones agropecuarias. Entonces, con Cristina había, con Néstor había, con parte de la segunda etapa de Macri volvieron, habían bajado, con Alberto subieron y hoy subsisten. Las retenciones agropecuarias, que muchos de los del gobierno local, el gobernador y todos los intendentes las defienden, son perjudiciales para la provincia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, primero, a la provincia, ¿quién va a venir a invertir a la provincia para hacer agricultura cuando tenemos los puertos a 1.200 kilómetros? Es un impuesto a la distancia, en el caso de Formosa. Claro. Entonces, eso no sirve. Entonces la gente dice, mira, yo para ir a Formosa tengo 1.200 kilómetros de flete. Nuestros fletes son más caros que nuestros competidores, que en Paraguay, que en Brasil. Por lo tanto, prefiero quedarme a sembrar en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, y no venir a Formosa, donde es zona con mucho, primero, climáticamente más complicada, segundo, el impuesto a la distancia, tercero, la productividad. Entonces, las retenciones agropecuarias son un impuesto fácil, pero perjudiciales para el país y perjudiciales para todos los que producimos, y cuando digo producimos, estoy pensando no solamente en el productor, sino en los pueblos. Yo tuve la suerte como dirigente agropecuario de recorrer la Argentina. Y la Argentina, a partir de lo que fue el boom de China, la importación de China, los pueblos del interior de la Argentina, vamos acá al Chaco, cómo florecieron. Miremos Charata, miremos a Espeña, miremos Las Breñas, ¿no? Entonces vos decís, che, esos pueblos con agricultura cambiaron. A veces no es lo mismo el mismo mapa de suelo, pero mientras existan las retenciones agropecuarias que le dan comodidad a la caja del ministro de Economía y que son perjudiciales para las provincias. Lo que pasa es que los intendentes se habían acostumbrado al fondo del 30% que le repartía Cristina. ¿El fondo sojero? Entonces, el fondo sojero. Pero pocos se preocupaban de esos productores que vos decís,
que venían a engrosar acá porque no podían, no tenían trabajo en el interior. Pero por el Fondo Sojero se hicieron muchas obras en el interior Está bien, que beneficiaron a los pueblos Está también. bien, yo quiero saber cuánto empleo se generó en todo eso. Y para realizar las ¿Cuánto empleo obras... y cuánto arraigo en el campo deja ese tipo de impuestos? ¿No? Entonces, estas cosas uno tiene que pensarlas. Lo que nosotros necesitamos es arraigo rural, desarrollo rural. La gente no come asfalto, necesita el asfalto, Claro. necesita la luz, necesita la conectividad. El productor también en el campo necesita todo eso como Todo para eso poder necesita, desarrollarse. está perfecto, está perfecto. Ahora, vos para quedarte en el campo necesitas que tengas demanda, que tengas rentabilidad, y eso no pasa con las políticas de todo lo que te estoy diciendo, y te estoy incluyendo todo. La segunda mitad de Macri, nosotros habíamos bajado durante la primera parte, todo el gobierno kirchnerista y hoy con Milei. Ahora, en estos 11 meses de gobierno de Javier Milei, se habló de el plan en forma insistente y a través de redes sociales y demás, la motosierra para todo. Eliminar ministerios, despedir a personas, pero en definitiva no se escuchó ni una sola política pública desde Nación, pensada, diagramada, para que el campo pueda resurgir, para que pueda crecer. Y si no tenés una política económica que mire para adentro, me parece que a buen puerto no podemos llegar. Mira, yo creo que, me parece que después del desastre fue el gobierno de Alberto Fernández, que fue caótico. Fue un desgobierno. Bueno, entonces hay que hacerse responsable de eso. El presidente tomó una decisión que creo que todos la compartimos. Decir, vamos hacia un equilibrio fiscal. Después vemos y discutimos cómo se distribuye el esfuerzo de ese equilibrio fiscal. Hasta y ahí ahora es por donde pasa. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Claro. Ahí es donde yo empiezo a tener desacuerdos. Es decir, a ver, ¿quién paga la fiesta? Claro. ¿No? Entonces vos decís, a ver, los jubilados no pueden pagar. No puede pasar por Hoy ahí. un jubilado está cobrando 240.000 pesos. Sí. Y que no me hablen que se triplicó en dólares porque No. el jubilado consume en Verso. pesos. Entonces vos decís, la obra pública paralizada, eso no es bueno. Para nada. Porque la obra pública lo que tiene es que te da competitividad. Un camión no te va a cobrar el mismo flete si vos tenés una ruta asfaltada que una ruta rota. Claro. Entonces eso no sirve. Yo creo que decir que vamos hacia un equilibrio fiscal es bueno. Lo que tenemos que ver es cómo se pagan los costos. Si vos me decís que los costos lo pagan los jubilados, que pagan la educación y que hoy estamos con una caída de consumo, no estoy de acuerdo en eso. Ahora, yo no veo políticas más allá de lo que el presidente dice. Yo estoy convencido que el presidente lo que piensa es, termina la discusión económica con su ministro de Economía y después viene otra faceta que es empezar a discutir si Alfonsín dijo tal cosa, si dijo tal otra, Claro. si a la UBA o a las universidades las tiene que auditar la CIGEN o todo lo demás, y vos decís, tenemos en Formosa un 67% de pobreza, en la Argentina un 55% de pobreza, o un 54%, 60 de cada 100 chicos son pobres en la Argentina, Más de 2 45 millones, de ¿no? cada Hacen la 100 cena. chicos hoy que terminan sexto grado no comprenden lo que leen y no tienen el nivel de sexto grado. Y el detalle de esto, ¿cuál es? Que cuando vos tomás los años, se ha ido deteriorando año a año. Cada 6 años se evalúa esto y al principio era el 50% el que no llegaba al nivel que se requiere en sexto grado. Después bajó al 47% y hoy estamos en el 45%. Entonces yo creo que esos son los problemas que uno tiene que mirar y tiene que mirar con proyección para adelante, y que yo particularmente creo que el gobierno lo que está haciendo es confrontando con determinados sectores. Entonces aparece él, es exactamente lo que voté, y la verdad que yo voté para que solucione los problemas. No para que genere Algunos los solucionará, pero creo que hay otros acuciantes que me preocupan. Que están no mirando veo para que otro lado.
que no veo que los enfoque. Ahora, en este contexto, el año que viene es ya te llevo a la arena política, Sí, ¿no? sí. Saliendo de la cuestión del campo, pero es inevitable. El año que viene es un año electoral, tenemos las legislativas, es un año, si bien son elecciones intermedias, pero ahí vamos a ver el peso que va a tener el voto del ciudadano argentino, viva donde viva, para actualizar, cambiar la mitad de las cámaras legislativas, ¿no? Y hoy hay una gran discusión porque desde que asumió el presidente con su discurso de asunción de espaldas al Congreso ya dio la pauta de que le importa nada lo que determinen aquellos que están en el Congreso y que en definitiva tienen la misma validación porque tienen la legitimidad del voto popular porque los puso ahí. Pero ¿qué puede llegar a pasar si no hay un radicalismo unido, si no hay un arco opositor que confronte y que defienda, en principio, toda la ideología partidaria que tiene el Centenario Partido, los valores y no se pone los pantalones largos para competir y para ganar escaños y después no venderse, como hicieron algunos correligionarios ahí dentro del Congreso. Compañeros y también. algunos compañeros también, bueno, porque también tenemos que hablar de Jalil, Jaldo y lo que le ordenaron a sus legisladores. Hablemos de todo. Pero ¿no? Hablando del radicalismo... después hablamos del peronismo. Después hablamos del peronismo, pero hablemos del radicalismo, ¿no? ¿Cómo se van a Yo creo que toda la política... Milei vino a romper lo que es lo tradicional en la política. La sociedad dijo que los responsables de lo que pasaban era la política tradicional, entonces no le fue bien con Macri, no le fue bien con el kirchnerismo, dijo vamos a probar otra cosa, ahí está Milei, ¿no? Un outsider de la política, alguien que viene... Un emergente. Un emergente de la política, esa es la palabra. Entonces, yo no comulgo con su forma de hacer política. Yo estuve 10 años en el Congreso de la Nación y compartí con gente que piensa diametralmente opuesta a mí y conviví. Porque pero hay diálogo, de eso se trata el Congreso. La política se trata de eso, de respetar lo que dice el otro, y las descalificaciones no son personales, sino son críticas a las políticas o apoyos a las políticas. En el radicalismo también pasa una crisis hoy, porque la realidad es que lo que le pasa al radicalismo le pasa al peronismo con este brutal apriete cuando tenés un unitarismo fiscal, porque las provincias están ahogadas financieramente, porque las provincias no tienen recursos, entonces tienen que sucumbir muchos gobernadores radicales y peronistas ante ese unitarismo fiscal, porque si no, no pagan los sueldos, o porque si no, no tienen una obra pública. No sé cuánto le habrá cumplido Milei, que yo sepa, nada. Parece que nada. Que yo sepa, nada es lo que te dicen los gobernadores. Yendo al radicalismo, el radicalismo ha sido muy vapuleado. Creo que lo que ha dicho de Alfonsín no tiene... es tremendo. Primero, no se habla de quien no tiene la capacidad de defenderse. Claro. Y segundo, me parece que Alfonsín tiene una estatura política para la Argentina que lo ponen por encima de cualquier presidente circunstancial. Gobernó un país cuando los militares tenían un poder enorme, donde veníamos, hizo el juicio a la Junta, sí. a los guerrilleros, a los que promovieron el caos. Y por eso es reconocido como el padre de la democracia. Y por eso, y porque consolidó la democracia en un momento muy difícil para la Argentina. Entonces todo lo demás, lo que diga el presidente y los esbirros del presidente, los periodistas ensobrados, como dice él, por el gobierno, la verdad que ese seguidismo no hace bien hablar así de una figura, ¿no? Son como bombas de humo para poder hacer que se hable de eso y no se trate temas que son fundamentales como el hambre, la situación de los jubilados, el tema de la salud, el tema de las universidades, o sea, la educación en su conjunto, el desempleo. Siempre el ejecutivo, todo ejecutivo pone la agenda. Vos cuando a las 10 de la mañana, esto lo aprendí, a las 10 de la mañana habla
el vocero Sí. o habla alguien y te puso el título del día. Entonces la gente pasa a hablar de eso. El periodismo pasa a hablar. Entonces yo estoy escuchando la radio y el periodismo me habla de lo que Claro. acaba de decir el Poder Ejecutivo, ¿no? Ujú. Lo que habla el Poder Ejecutivo en estos casos siempre es, fíjate, la confrontación. Porque busca hoy la sociedad, está muy desilusionada de lo que le pasó. Ahora, la sociedad también votó. Sí, Y votó todo lo que tuvimos, lo bueno y lo malo, ¿no? es cierto. Entonces, la sociedad también votó. Entonces la sociedad está desilusionada y dice, bueno, este tipo está peleando con todo. Sin embargo, por ejemplo, ayer hubo un paro de sindicalistas duros, pero cuando el radicalismo propone una reforma laboral para acotar las reelecciones indefinidas en esos sindicatos, cuando propone que algunas cajas negras de esos sindicatos no estén más, Milei pacta con esos sindicalistas. Entonces tiene un discurso ambivalente. Entonces ese discurso ambivalente que mientras en un proyecto de ley que se hizo para el financiamiento de las universidades decía que pedía la auditoría de la AGN, tanto el PRO como la Libertad Avanza votaron en contra de eso. Sí. Pero obviamente eso no lo dicen los medios masivos, ¿no? Entonces, volviendo al radicalismo. El radicalismo va a tener que confluir. El radicalismo es un partido de 130 años, histórico, pasó muchísimas crisis y yo espero que se recupere. ¿Por qué? Porque es la sensatez, es la institucionalidad. A veces cuando te toca acompañar o rechazar un proyecto, porque lo mirás desde el punto de vista institucional. El peronismo es más pragmático. Privatizan y estatizan con el mismo vocero. El mismo partido que privatizó, estatizó. Entonces vos decís, uno trata de tener una coherencia, Claro. y por eso estoy donde estoy. Pero Respetando, te quiero decir, yo respeto, pero nosotros lo miramos desde otro punto de vista. ¿Y en Formosa el radicalismo? ¿Cómo se va? Ya perdió bancas en las últimas elecciones. ¿Cómo se va a plantar? Déjame que te diga. En realidad era la oposición. Y la oposición aparece en otras figuras, que son los votos de la oposición. Y esa oposición toma y vota. La oposición tiene el 30%, que lo teníamos porque no había otro. Aparece un dirigente, aparece otro dirigente, pasa eso, todos los partidos pasamos por crisis, pero en Formosa el radicalismo tiene que estar unido y va a estar unido, y después veremos. Nosotros siempre somos frentistas, el que crea que hay que cambiar el modelo, el que crea que hay que cambiar esta situación de Formosa, es bienvenido. Después analizaremos en qué lugar de la cancha juega, cada uno está, pero esta es mi visión. Con algunos coincidiremos más que con otros, ¿no? Pero lo importante es... Acá sentado donde estás vos, el presidente de la Juventud Radical acá en la provincia, del Comité Provincial, un chico joven, con mucho entusiasmo, Gian Cristaldo, sí. Un buen chico, la verdad que sí, con un buen discurso, buena formación, y creo que es importante, ¿no? Y algo siempre se dice en las universidades, se adoctrina, pero Franja Morada, por ejemplo, la presencia de Franja Morada dentro de las universidades, al igual que cualquier otra orientación política, es importante porque es el semillero de nuestros futuros dirigentes. Pero, ¿cómo no vas a hablar? Si la política es... Porque una cosa es adoctrinar. Vos tenés las universidades, hay de todas las líneas de pensamiento. Sí. Me consta que normalmente, a veces algunos gobiernos quieren cooptar eso para dirigir a los jóvenes. Me consta. Entonces, yo digo, no hay que tener desprecio por la política. La política es la que decide si una calle va en un sentido o en otro, si a qué edad votan los chicos, cuando votaban las mujeres, cuando el voto se hizo universal, es la que decide si está de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, o si está, la paridad de género. La política decide cómo van a ser nuestras relaciones en el mundo. Nadie puede vivir abstraído de la política.
Entonces, cuando vos renegás de eso y renegás de chicos que se vayan formando en esta materia, lo que estás diciendo es que vos lo que en realidad querés es sacar ese debate político para instalar vos un adoctrinamiento político. Claro, totalmente. No hay pensamiento único. Cuando vos tenés pensamiento único es porque no hay democracia. Miremos Cuba. En Cuba no hay oposición. No. Bueno, entonces yo no creo en esa democracia. Yo creo en la democracia donde todos somos libres de poder decir lo que queremos, lo que pensamos, y esto me parece que es lo central. Y las universidades, pero que cada uno puede tener sus inclinaciones políticas. Hoy leía a raíz de la renuncia que le hicieron hacer a la canciller Mondino. El comunicado de la oficina del presidente, donde le va a tomar examen a los embajadores de carrera, sobre lo que piensan y si están acordes a la idea de la libertad. Digo, espere un poquito. Acá lo que tenemos, ¿qué me estás diciendo? Que nadie es libre de pensar lo que quiere. Está bien que uno tiene que seguir las políticas como embajador, como canciller, de lo que marca. Pero uno puede pensar absolutamente pero lo que yo quiera, puedo claro. pensar lo que quiero, después tengo que ser eficiente con mi trabajo. Y nada más. No tengo que obvio. estar diciendo viva la libertad, carajo. Claro. ¿Está claro? Entonces yo puedo pensar otra cosa y ser muy bueno en lo que hago. Yo no creo en eso. No creo en eso, ¿no? Entonces, acá también en Formosa, vamos a ser claros, si vos pensás distinto, bueno, te castigan. ¿Vos decís? Sí, ¿Te castigan? yo lo digo, sí, claro. Sí, claro. Entonces yo no creo en eso. Yo no creo. Vos sos de los pocos. Digamos, Marina, los de la oposición tenemos muy pocos medios abiertos. Muy pocos. Este es uno, el que vos me estás invitando. Es Bueno, que nos gusta escuchar todas las pero voces. es que hay que escuchar. Con algunos coincidís y seguramente Obvio. quien venga después no va a coincidir conmigo y está muy bien que así sea. Así se construye. Pero por supuesto nadie es dueño de la verdad, pero sí tenemos que escuchar la opinión del otro, Por supuesto. ¿no? Vos tenés, a ver, fíjate, Canal 11, cuando va alguien es porque habla mal del partido. Pero si vos confrontás con el gobierno no te invitan a Canal 11. Ah, pero Yo- ahí lo vi algunos correlíos. No, sí, claro, puteando contra el radicalismo, Sí, quédate tranquilo. sí, bueno. ahí te ahí te los vi, invitan, ahí te los vi. invitan, ahí te Sí. dan café, te dan whisky para que vayas y putees. O tenés programas enteros de algunos tipos impresentables que se dedican a atacar a gente de la oposición. Yo no creo en eso. Yo no creo en atacar a la persona. Yo creo en la pluralidad. Y eso me parece que está muy mal, porque esos son medios que pagamos todos los formoseños. Pero no son medios de todos los formoseños. Así se construye, ¿no? Desde la pluralidad de ideas, Obvio. aportando justamente para tratar de hacer más grande la provincia, hacer más grande el país. Algo que no hace el presidente tampoco porque no dialoga. No hay diálogo. A mí me parece muy mal que el presidente esté aislado, no recibe gobernadores. A mí me parece muy mal eso. Se puede pensar distinto, pero se debe convivir con eso. Entonces, yo no creo en eso, creo que el presidente se equivoca. Creo que la Argentina tiene que recorrer el país. El presidente- Visitó más el extranjero que el presidente país, ¿no? no puede decir que conoce el campo porque va a la rural en Palermo, digamos, Claro. ¿no? Es como que, entonces Ah, vos sí. decís, vos para conocer el campo no alcanza a ir a un remate a la rural de Palermo para decir que estás en contacto con esa realidad. Claro. Vos tenés que recorrer y hablar con los tomateros ahí de San Juan, Paraíso, de Nainec, o tenés que ir a los horticultores de Villafañe, qué sé yo, tenés que hablar con los problemas que tienen los tipos. No te digo que eso lo haga el presidente, pero digo, esas cosas que a veces no se tienen, yo creo que lo tiene que hacer. Tiene que hablar con los gobernadores, por más que no sean afines, que no tengan ideas en común, hay que hablar porque los gobernadores lo votó su provincia Tienen la misma y legitimidad. del tienen voto, la misma sí. legitimidad. Totalmente. Totalmente. Así que- Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Marina. Sé que viniste desde el campo para poder estar acá con nosotros, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, un gusto Y las para mí. puertas están Gracias y abiertas.
felicitaciones por Por el canal. estudio, ¿no? Por Sí. Cosmovisión. Bueno, Gracias. gente, vamos a hacer una breve pausa porque ya está en la gatera nuestro segundo entrevistado. Así que no se vayan, por favor.